Elementos a tener en cuenta en una clase de subyoga. Vamos a ver 7 puntos esenciales a la hora de dar una clase, que es lo que es más relevante a tener en cuenta. Primero, la colocación del grupo. Es muy importante cómo vas a colocar el grupo, sobre todo para que te oigan y te vean bien. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, qué es lo que más te conviene en tu caso, en tu localización y en tus clases. Entonces, sobre todo, intentar siempre tener el grupo lo más visible posible, porque como no es una clase como el yoga, que puedes levantarte, moverte, ir a ajustar o acercarte para tocar el talón y que tu alumno se dé cuenta de qué es eso lo que debe mejorar o corregir, pues necesitas tener una buena visibilidad de todos los alumnos, igual que ellos de ti, para que puedas tener en cuenta cómo está cada uno en cada momento. La segunda parte, entender bien la tabla de paddle surf. Es esencial, sobre todo, como hemos visto hasta ahora, pues conocer tú bien las partes de la tabla, qué tipos de tablas te puedes encontrar y demás, para tú después poder guiar con confianza sobre la tabla, porque sabrás cuál es la reacción de la tabla de tu alumno y qué es lo que le podrás recomendar en cada caso. Por lo tanto, lo más importante de todo es siempre tener en cuenta que el centro de la tabla es donde tienes la zona donde tienes las asas, ya sea la asa en el centro o laterales o en la parte de abajo, como hemos visto. Entonces, tendremos que tener en cuenta que todas las posturas siempre las vamos a hacer en referencia al centro de la tabla. Entonces, si estamos de pie, van los pies en el centro. Si estoy sentada, voy a sentarme en el centro y así vamos a ir construyendo las posturas. También es muy importante que a la hora de hacer entender al alumno cómo funciona una tabla, que le des a probar también cuáles son los movimientos de la tabla. Cuando yo voy a hacer un movimiento de derecha a izquierda, eso nos crea un balanceo, este movimiento de la tabla. Y cuando es de delante hacia atrás, de nose a tail, es un cabeceo. Estos son los movimientos principales que hay en una tabla de sub. Y esto nos van a dar conocimiento para entender el comportamiento de la tabla sobre el agua y poder identificar nuestro equilibrio sobre el paddle surf. Una vez hemos identificado este centro de equilibrio con los alumnos, lo que vamos a hacer es imaginarnos esta línea, esta alma que decíamos, del nose al tail y después una horizontal de derecha a izquierda en el centro de la tabla. De esta manera dividiremos la tabla en 4 y esto nos va a ayudar muchísimo a construir las asanas que veremos en otro punto. Siguiente punto, el uso del paddle surf. Este punto es básicamente cómo vas a guiar a tus alumnos al uso del paddle surf. Pues recordamos que siempre vamos a entrar caminando, cuando el agua nos llegue hasta las rodillas, allí es cuando vamos a subirnos sobre la tabla y una vez estemos sobre la tabla nos vamos a poner de rodillas para remar. ¿Cómo remamos si estamos de rodillas? Lo hemos visto antes, pues siempre vamos a usar el centro del remo, la pértiga, no vamos a coger la mano de arriba en el pomo, sino las dos manos en la pértiga para poder remar más cómodos. ¿Y cómo voy a medir la apertura de mis brazos? Voy a medirla siempre que los codos me queden más o menos a unos 90 grados. ¿Sí? Cogiendo la pértiga, mido 90 grados y esa es la medida con la que yo voy a ir remando. Si alguien ya se siente confiado, vamos a invitar a ir de pie. Pongo los dos pies en el centro y ahí sí que una vez estoy de pie voy a coger el remo, una mano arriba por el pomo y la otra por la pértiga y puedo volver a medir de nuevo la apertura de los brazos, los codos a 90 grados. Esta es la apertura ideal para poder remar tranquilamente. Entonces, el remo, como ya hemos dicho, lo usaremos para remar y después lo vamos a usar no lo vamos a usar durante la clase. Te recomiendo que no lo utilices, que lo ates con el leash y lo dejes caer al agua. Para girar, recuerda que vamos a intentar siempre que giren con el giro de contrarremada de atrás del cuerpo hacia adelante. Punto 4. Vamos con los asanas. Es importante tener en cuenta esto que comentábamos de que no podrás levantarte a ayudar o a mover a alguna persona en una clase de subyoga. Es muy difícil a no ser que estés en una playa o en un lago, en un sitio
muy tranquilo, que el agua llegue hasta las rodillas y tú puedas estar de pie e ir desplazándote. Entonces, es muy importante tener un vocabulario claro de las indicaciones de dónde va una mano, un pie y de dar variaciones prácticas para cada persona, porque no tiene nada que ver la práctica de yoga en el suelo que en la tabla. Entonces, es importante saber comunicar de forma oral cada postura. Te recomendamos que siempre empieces la clase con una postura muy estable. Puede ser postura fácil, si les cuesta cruzar las piernas, pues que las estiren hacia adelante, porque así voy a tener más estabilidad. Y a medida que vamos avanzando la clase, pues vamos perfeccionando y vamos avanzando un poquito más en el equilibrio. Puedes pasar después a los 4 apoyos y después probar las diagonales, hacer posturas para que vayan entendiendo ellos mismos todo el movimiento de la tabla. Entonces, vamos a tener en cuenta es la alineación según las partes de la tabla. Como hemos dicho antes, vamos a imaginar una línea vertical del nose al tail y de derecha a izquierda en el centro de la tabla. Por lo tanto, nivel 1 de posturas cuando tenemos 4 apoyos sobre la tabla, el nivel 2 será cuando tenemos 3 puntos de apoyo, el nivel 3 cuando tenemos 2 y el nivel 4 cuando solo tenemos un apoyo. ¿Es imposible hacer posturas de un apoyo? No, no es imposible. Sobre todo si estás en un lago o en un río, puedes probar de hacer el árbol. Quizás no pueden subir la pierna hacia arriba a la altura de la rodilla, pero sí que es posible mantener el pie un poquito más abajo o incluso, sí, yo he visto gente que se aguanta perfectamente con un pie en la rodilla. Así que, por ejemplo, el árbol es una postura que puedes probar. La bailarina o algo así, pues ya es un poquito más avanzado y quizás es casi imposible sobre la tabla. Pero siempre es un buen ejercicio de probar y sobre todo en grupos de entrar a jugar en esto, que se agarren entre ellos, por ejemplo, ya la de 3 hacer el árbol, pues es divertido y pueden probar una manera más de equilibrio sobre la tabla. Entonces, siempre que realicemos 2 puntos de apoyo sobre la tabla, nos vamos a guiar con esta diagonal imaginaria. No vamos a buscar la alineación como buscamos en yoga del pie y el tobillo o el pie y los dedos de atrás. Vamos a buscar siempre esta diagonal, como este dibujo que ves en pantalla. Es muy importante esta referencia porque esto nos ayuda a mantener el equilibrio. Básicamente, si vamos en una línea recta es imposible sobre el agua, bueno, no imposible, pero es muy difícil, y si buscamos esta diagonal mantenemos la estabilidad. Entonces, también una manera de dar más nivel a nuestras posturas en la tabla es o bien desplazar el centro de equilibrio de la tabla, o sea, elevar el centro de gravedad, como más elevado, más difícil. Por ejemplo, un guerrero completo en subyoga es mucho más difícil. ¿Por qué? Pues porque voy con 2 apoyos, que ya es un nivel avanzado de postura, y además mi centro de equilibrio, mi centro de gravedad está muy lejos del suelo, en este caso del agua. Por lo tanto, voy a tener 2 factores más de nivel. El uso de la respiración también es muy importante, es la base del yoga y también de cualquier actividad física que hagamos. Por lo tanto, es muy importante que durante toda la práctica invitemos a mantener una respiración larga y profunda. Podemos usar recursos de la respiración completa para invitar a tomar conciencia de la respiración, por ejemplo, antes de empezar la práctica, y se recomienda indicar la respiración en cada postura o movimiento que vamos haciendo para que el alumno pueda tener un patrón coherente de respiración. Por lo tanto, si puedo y me apetece, voy a invitar a esta respiración larga y profunda durante toda la clase, ya que las posturas de subyoga y las clases en general no pueden ser un vinyasa muy seguido, pues puedes o bien indicar la inhalación y la exhalación o simplemente ir recordando que alarguen la inhalación y la exhalación. El uso del drishti o el enfoque es muy importante en el yoga y también en el subyoga, sobre todo para no caer al agua. Cuando hagamos las clases necesitamos tener bien un punto bien claro para mantener el equilibrio, sobre todo cuando vamos a hacer posturas de 3 y 2 apoyos, ¿sí? Entonces, intentaremos, según la postura, fijar la mirada en un punto fijo. Puede ser una mirada al horizonte, puede ser mirar el nose de la tabla. Si en el horizonte yo tengo gente o tengo el mar que se va moviendo o pasan barcos, cualquier cosa, puede ser de distracción. Entonces me puede servir, como las tablas son muy largas, no voy al mirar al nose de la tabla, la mirada no va a ir a mis pies, sino que va a ir hacia adelante y abajo. Esto puede ser también
un punto de enfoque que puede servir muy bien. En las posturas de pie, sobre todo, recordar este dristi del nose o el horizonte, y cuando estemos sentados o tengamos posturas más estables, pues ahí sí que podemos invitar a cerrar los ojos y a buscar esta introspección, y el dristi buscar cualquier otro entrecejo o simplemente cerrar los ojos. Sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta durante una clase es que el dristi del ombligo, del tercer chakra, siempre debe estar activo. Tenemos que tenerlo activo porque el abdomen está totalmente activo durante toda la clase. Entonces, si yo no tengo esta sensación de, de activación constante del tercer chakra, del abdomen, me va a desestabilizar mucho. Entonces, nos sirve muchísimo tener también o recordar este enfoque de activar abdomen, mantener el abdomen activo, el tercer chakra presente y demás. Y en este último punto, meditaciones. Aquí personalmente yo siempre hago meditaciones en mis clases, es algo que puedes usar o no, pero hemos visto algunos pranayamas en el primer módulo, así que puedes usar alguno de ellos, o si te animas a cantar mantras o cualquiera que a ti te guste y a ti te sirva. Si es un sunrise o un atardecer, pues simplemente observando el sol también puede ser una bonita meditación. Así que creo que ya que el mar y el practicar en agua y en entornos naturales nos promueve esta sensación de relajación, es perfecto para introducir la meditación después de la relajación, ya que todo el mundo entra en un savasana increíble cuando practicamos subyoga, así que es perfecto para ir plantando la semillita de la meditación en todas nuestras clases.